de manera espiritual. Jesucristo dice en su palabra, Isaías 53, que por su llaga somos sanados. O sea, sí los libró de la enfermedad. Lo que pasa es que los judíos, los israelitas, no recibieron ese cordero, no recibieron el Mesías. Por consecuencia, todavía están con esos problemas. Los libró del sufrimiento, de la opresión del diablo, dice Colosenses 1. Sí los libró, pero ellos no recibieron esa libertad. Ellos creían que los iba a librar de los romanos, de los pueblos opresores. Sin embargo, Él los libró, pero no de los romanos, no de los pueblos naturales. Los libró del enemigo que se llama Satanás, el diablo, o serpiente antigua. O sea, sí los libró, ¿me explico? Sí los libró. Pero ellos no creyeron que los iban a librar de los romanos. Incrédulos los israelitas, ¿verdad? Rechazaron ellos a Cristo, a ese Mesías. Entre otras cosas, Jesucristo para ellos no cumplió las profecías mesiánicas. Lo que de Él se hablaba en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Para ellos no cumplió ciertas profecías. Pero hoy vamos a ver en esta serie que sí cumplió las profecías. No cumplió las profecías mesiánicas. No cumplió los requisitos como Mesías. No cumplió los requisitos como Cordero. Ahí les va. Para los judíos, una de las cosas que no aceptaron los judíos, si usted va a iglesia con un judío, ¿crees en Jesucristo? ¿Cuál? Eso es un mito, dicen los judíos. Eso es un mito. No es real. Otros judíos, un poco menos radicales del judaísmo, dicen, bueno, sí, vino ese hombre, pero solamente era un profeta. No era el Cordero, no era el Mesías, no era Dios mismo manifestado a la humanidad, no era. Hay muchos criterios respecto al Mesías y a ese Cordero. Sobre todo los judíos tienen ese criterio, que Él no cumplió lo que está escrito en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Que estaba escrito ya, que Jesús no cumplió. Una de las cosas que está escrito es lo que vamos a hablar en esta serie, que los judíos no lo entendieron, inclusive el cristianismo regularmente no cree en esto. No creen en el sacrificio perfecto de Jesús. Pero vamos a hablar del sacrificio perfecto de Jesús. Vamos a hablar del sacrificio perfecto, ¿ok? Vamos a Hechos capítulo. Ahí mismo en Lucas, antes de ir a Hechos, vamos a Lucas, pero en el capítulo 40, el versículo 44. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 46. Otra vez Jesús les dice estas palabras, fíjense. Estas palabras Jesús se las dijo cuando ya habían resucitado. Es importante que entender el contexto, la historia significa que Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras cuando ya habían resucitado entre los muertos. Fíjense lo que les dijo. 44. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Otra vez dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es necesario que le pidamos a Dios revelación y sabiduría para poder captar ese tema. Es un tema muy difícil, inclusive cristianismo tradicional no lo acepta, no acepta ese tema. ¿Por qué no lo aceptan? Fíjense, es importante que las escrituras, para que sea una doctrina, un dogma, una doctrina bíblica, conocimiento escritural, es necesario primero que no sea un texto bíblico aislado, en primer lugar, sino que sean varios textos bíblicos interrelacionados para poder hacer una doctrina bíblica, un pensamiento, un conocimiento general de la Biblia. No podemos agarrar un texto bíblico aislado para decir que sucedió algo en las escrituras cuando no coincide con otros textos bíblicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el entendimiento a quien, a sus discípulos, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, fíjense,
así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Primer parte de lo que Jesús venía a hacer a la tierra. Primero, padeciera, y segundo, resucitara de él. ¿De dónde resucitó Jesús? De los muertos al tercer día. Fíjense, padeció y resucitó de los muertos. Ese es un sacrificio completo. Padeció y resucitó. Y es algo que regularmente se nos anuncia, no lo hemos conocido. Pero ¿en qué consiste el padecimiento de Jesús? ¿En qué consiste el sufrimiento de Jesús? Es importante entenderlo. Hechos capítulo 1. Fíjense, les voy a dar, no sé si arriba de 100 textos bíblicos para poder determinar este tema. Más de 100 textos bíblicos para poder entender este tema. Hechos capítulo 1, versículo desde el versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 1, del 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí está hablando Pablo. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Jesús. ¿Qué era lo que estaba enseñando? ¿Qué es lo que estaba enseñando Pablo aquí? Hablé, dice Pablo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Fíjense lo que comenzó a hacer y enseñar. Versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, fíjense, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca, fíjense, del reino de Dios. A quienes también después de haber padecido, ¿cuándo se les presentó a los discípulos? ¿Después de qué? De que sufrió, ¿verdad? Después de que padeció. ¿Estamos de acuerdo? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 15. 3:15 de Hechos. Dice: y mataste, le estaba diciendo Pablo en su discurso, era Pedro, en su discurso estaba diciendo: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado, fíjense, de los muertos. Les estaba diciendo a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre y la fe que es por él, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos nosotros. Está hablando después de haber sanado a un hombre. Versículo 18. El 17, perdón. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Fíjense lo que había anunciado: que Jesucristo, es decir, Jesucristo había de padecer. Otra vez está hablando de un sufrimiento. Y usted se preguntará: sí, ya sé, hermano, que él sufrió en la cruz. Pero hoy le voy a decir que no sufrió nada más en la cruz, sufrió en otro lugar también. Está hablando de un padecimiento. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo